Hola, buenas. Mi nombre es Natalia Neira y voy a presentar la ponencia desarrollada junto con mis compañeras Ana Slimovich y Cristina Renedo, titulada La desinformación política en el contexto iberoamericano, Argentina versus España. Los antecedentes de la investigación parten en considerar que la desinformación se ha intensificado en los últimos años con el avance de la mediatización de la política, un fenómeno que altera la democracia, puesto que se producen discursos políticos que manipulan la conversación digital y dañan la imagen de los actores políticos, imposibilitando el desarrollo del pensamiento crítico de la ciudadanía. Muchos autores, entre ellos María Fraguas de Pablo, Héctor Borrat, Ignacio Ramonet o Pascual Serrano, han hablado de este tema y han ahondado en cuáles son esas características de la desinformación, pero también encontramos estudios que clasifican los tipos de desinformación para apuntar a revelar cuáles son los modos de emplazamiento en las redes sociales en la contemporaneidad. Es el caso, por ejemplo, de Wardell y Levy, que consideran como fallos informativos el contenido engañoso, es decir, un uso engañoso o manipulador de la información, el contenido impostor, cuando se sustituyen fuentes genuinas, el contenido fabricado, contenido nuevo que es predominantemente falso y que se ha generado para engañar y perjudicar, la conexión falsa, cuando los titulares, imágenes o leyendas no confirman el contenido, el contexto falso, cuando información genuina se difunde con información de contexto falsa, el contenido manipulado, cuando información o imágenes genuinas se utilizan para engañar, o la sátira o parodia, que puede convertirse en fallo informativo cuando el público lo interpreta de forma literal. Al hilo de esto, el papel de las agencias de verificación es crucial en la lucha contra la desinformación, especialmente en la era digital, en la que el flujo de información es rápido, constante y en muchos casos no está regulado. En este contexto, tanto en España como en Argentina, las agencias de verificación han sido fundamentales para abordar la propagación de la desinformación, especialmente en momentos de alta volatilidad informativa, como por ejemplo contextos políticos o todo tipo de crisis. Si vamos al caso de Argentina, las noticias falsas y la desinformación política en redes sociales y plataformas digitales ha crecido enormemente en los últimos años y se acrecienta con cada periodo electoral. De esta forma, las publicaciones falsas afectan a la percepción pública y a la legitimidad de las instituciones y actores políticos, científicos y periodísticos. Con la inteligencia artificial se ha producido un nuevo redimensionamiento del proceso de difusión de contenidos falsos en las redes sociales en Argentina. Una investigación basada en los procesos de desinformación política que han utilizado la inteligencia artificial y que ha circulado en Twitter, ahora X, y en TikTok en el periodo previo a las elecciones presidenciales de Argentina en 2023, concluyó que la desinformación política realizada con inteligencia artificial tiene la capacidad de incidir en los procesos políticos y, aunque sean contenidos desacreditados de manera rápida, tienen impacto a corto, mediano y largo plazo en la imagen de los políticos involucrados. Además, este estudio halló que esos materiales falsos quedan latentes y pueden volver a resurgir en otro marco político mediático. Si vamos al caso español, se observa que los altos niveles de polarización política en las redes sociales muchas veces conducen a la desinformación a través de las noticias falsas, un fenómeno que genera un comportamiento o una reacción emocional entre los individuos que hacen uso de las redes sociales, ya que hacen referencia a preocupaciones o sentimientos que pueden ser auténticos para la población y ante ello algo que no es verdad, pero que podría serlo, tiende a tomar fuerza entre la colectividad. Uno de los efectos más preocupantes de la desinformación en el contexto español es su capacidad para socavar la confianza en las instituciones democráticas. Diferentes estudios ponen de manifiesto que la exposición continua a desinformación reduce la confianza de los ciudadanos en la veracidad de las fuentes de información y en las instituciones gubernamentales. Teniendo en cuenta todo esto, el objetivo de esta investigación es analizar y comparar el tratamiento de la desinformación política en Argentina y España durante el año 2023 a través de un análisis de contenido de las verificaciones realizadas por las agencias Chequeado y Neutral. Se pretende identificar los tipos de desinformación más frecuentes, los actores políticos implicados
y los temas más recurrentes en los casos de desinformación. Y además, se busca estudiar las plataformas en las que se difunde mayormente la desinformación y evaluar las estrategias de clasificación utilizadas por ambas agencias en sus respectivos contextos. Para ello, el trabajo plantea 4 preguntas de investigación. En primer lugar, ¿cuáles son los tipos más comunes de desinformación política en Argentina y España durante el año 2023, según las verificaciones de Chequeado y de Neutral? En segundo lugar, ¿qué actores políticos son los principales emisores de desinformación en ambos países y cuáles son los principales objetivos de la desinformación? En tercer lugar, ¿qué temas son más recurrentes en los casos de desinformación política en Argentina y en España? Y por último, ¿en qué plataformas se difunde más la desinformación política en estos países? Redes sociales, medios de comunicación o espacios políticos. Para dar respuesta a estas preguntas, he sido una metodología de investigación con un enfoque cualitativo y cuantitativo a través de un análisis de contenido de las verificaciones publicadas por las mencionadas agencias durante el año 2023. Se recopilaron un total de 466 verificaciones, de las que 298 corresponden a Neutral y 168 a Chequeado. Y cada verificación se consideró una unidad de análisis. En cuanto al periodo de recolección de datos, se han considerado todas las verificaciones realizadas durante el año 2023, año electoral, lo que permitió distinguir entre el periodo previo a las elecciones y el periodo posterior. El análisis de contenido se centró en las variables que se ven en esa tabla. Por un lado, el titular de la verificación, que es el titular presentado por la agencia verificadora, el país, Argentina o España, la fecha de verificación, la fecha indicada por la agencia verificadora, el medio de verificación, chequeado o neutral, el emisor de la desinformación, un partido político o un político concreto, el objeto de la desinformación, ciudadanía, colectivos, otros políticos, sin objeto específico, etc. La categoría específica del objeto de la desinformación, el tipo de desorden informativo, conexión falsa, contenido engañoso, contenido inventado, contenido manipulado, contexto falso o información verdadera, el tipo de desorden informativo, según la agencia, la plataforma en la que se difunde la desinformación, medios de comunicación, redes sociales, espacios del partido, etc. La categoría específica de la plataforma en la que se difunde la información y el tema al que hace referencia. Economía, empleo, desempleo, educación, inseguridad, etc. Con respecto a los resultados, durante el 2023, como ya se ha mencionado, se verificaron un total de 466 noticias relacionadas con desinformación política en Argentina y en España, según los registros de las agencias Chequeado y Neutral. De ese total, 168 verificaciones corresponden a Argentina, realizadas por la plataforma Chequeado, y 298 a España, las gestionadas por Neutral. En cuanto a la distribución temporal, las verificaciones abarcan desde enero hasta diciembre de 2023, observándose una mayor concentración en los meses previos y cercanos a los comicios electorales en ambos países. En el caso de España, los picos, como se ve en la gráfica, se dieron entre mayo y julio, coincidiendo con las elecciones municipales del 28 de mayo y con las elecciones generales del 23 de julio. En el caso de Argentina, por su parte, los mayores volúmenes de desinformación se registraron en octubre y noviembre, la primera vuelta presidencial del 22 de octubre y el balotaje del 19 de noviembre, lo que evidencia una fuerte vinculación entre los procesos electorales y el aumento de los discursos desinformativos. Con respecto al análisis de las plataformas desde las cuales se difundió la desinformación política, los medios de comunicación se posicionan como el canal más recurrente en ambos países, con un total de 258 verificaciones. Dentro de esta categoría, la televisión es, con gran diferencia, el soporte más empleado para propagar mensajes desinformativos, 140 casos en total, seguida de la radio, 67 casos en conjunto, y en menor medida por debates electorales televisados y periódicos. Los espacios políticos, es decir, entornos institucionales como el Congreso o eventos legislativos, ocupan el segundo lugar, 93 verificaciones, siendo escenarios de discurso que luego fueron objeto de verificación. Si desglosamos por país, hay algunas diferencias notables. Por ejemplo, en Argentina, el uso de los medios de comunicación, particularmente de la televisión,
fue abrumador, con escasa presencia de otros canales como la radio. En los espacios políticos destaca especialmente el discurso de apertura legislativa utilizado como herramienta de difusión de afirmaciones verificadas como desinformativas. Las redes sociales, en especial X, tuvieron una presencia más baja. Sin embargo, en el caso de España, aunque también predominan los medios de comunicación tradicionales, hay una mayor diversificación. Además de la televisión y la radio, los debates electorales televisados tuvieron un papel destacado y los espacios políticos están marcados por el uso del Congreso con intervenciones como los debates de investidura, las sesiones de control y los discursos parlamentarios. Los espacios del partido son más utilizados en el caso de España que en el caso de Argentina, con presencia significativa de ruedas de prensa y actos de partido. Estas diferencias apuntan a un mayor uso institucional del Congreso y una mayor diversidad de canales en España, mientras que en Argentina la televisión y los discursos oficiales concentran el grueso de la desinformación. Con respecto al tipo de desorden informativo presente en los mensajes verificados por las mencionadas agencias durante el año 2023, hay una prevalencia clara de dos categorías. Por un lado, contenido engañoso, 197 casos, y por otro lado, contenido inventado, 163 casos. Estos dos tipos concentran la mayoría de los casos en ambos países, reflejando que la desinformación política suele construirse tanto sobre distorsiones de hechos reales como sobre invenciones sin base verificable. Si comparamos por país, apreciamos diferencias significativas. En el caso de España, predomina ampliamente el contenido inventado, 138 casos, seguido del contenido engañoso, 129 casos, y luego otras formas minoritarias. En Argentina, sin embargo, el patrón es diferente. El contenido engañoso es el tipo más común, 68 casos, pero va seguido muy de cerca de información verdadera, 66 casos, lo que indica que en este contexto es frecuente el uso de afirmaciones correctas pero fuera de contexto o manipuladas discursivamente. El contenido inventado aparece con mucha menos frecuencia en Argentina y las otras formas de desorden informativo tienen una incidencia marginal en ambos países. Estos hallazgos permiten pensar que mientras en España hay una tendencia marcada a construir narrativas completamente falsas, en Argentina se recurre más a la tergiversación de datos reales, lo que plantea desafíos distintos para la verificación y la alfabetización mediática. En términos generales, el objeto principal de la desinformación política verificada durante el año objeto de estudio, el año 2023, fueron otros políticos. Concentraron 173 de los casos analizados entre Argentina y España. Le siguieron las desinformaciones sin un objeto claramente definido, 166 casos, y aquellas dirigidas a colectivos específicos, 110 casos. Esta distribución muestra que el discurso desinformativo suele tener como blanco principal a los adversarios políticos, a menudo como estrategia de ataque en contextos electorales, y en segundo lugar, aborda temas amplios sin una figura objetivo directa, lo cual puede apuntar a generar confusión o alarma generalizada. Si disgregamos por país, en Argentina el foco principal también fueron otros políticos, 76 casos, siendo los objetivos más citados el propio gobierno, 19 casos, Sergio Massa y Javier Milei con 7 casos cada uno. Las desinformaciones dirigidas a colectivos, 40 casos, apuntaron principalmente a estudiantes, niños e infantes, mientras que 44 verificaciones no tuvieron un objetivo específico claro, aunque se mencionan términos generales como argentinos o economía. En España, los patrones son bastante similares. Otros políticos lideran con 97 casos y les sigue con fuerza la categoría sin objeto específico, con términos como economía, España o ciudadanía española. La desinformación dirigida a colectivos, 70 casos, se centró en jóvenes, pacientes en espera y trabajadores, lo que sugiere un uso estratégico de estos grupos como símbolo de problemas estructurales o sociales. Si ahondamos en los temas abordados en los contenidos desinformativos verificados, el más frecuente en términos globales fue con diferencia la economía, que concentró 189 verificaciones, 78 en Argentina y 111 en España. Le siguen los temas relacionados con empleo y desempleo, 72 casos en total, y la categoría otros.
Otros temas mencionados con menor frecuencia, pero aún relevantes, incluyen la sanidad, la educación, inseguridad y, en menor medida, vivienda, medio ambiente y cuestiones de género. Estas temáticas reflejan áreas sensibles del debate público, muchas veces utilizadas como un terreno fértil para la circulación de mensajes que buscan generar preocupación, rechazo o confusión. A nivel nacional, Argentina centró su desinformación mayoritariamente en torno a la economía, seguida de la categoría Otros y Empleo y Desempleo, aunque también tuvieron cierta presencia temas como inseguridad y educación. En cambio, en España, aunque la economía también lidera, hay una mayor dispersión temática en la que destacan empleo y desempleo, otros, sanidad y temas como vivienda y cuestiones de género, que estaban ausentes en el caso argentino. Este patrón sugiere que la desinformación se adapta a las preocupaciones más agudas de cada contexto, en Argentina con una agenda marcada por la inflación y la crisis económica, y en España con una agenda más fragmentada en lo social, lo sanitario y lo institucional. En el análisis de los actores políticos que emiten desinformación, tanto en Argentina como en España, se evidencia que las figuras más involucradas en la difusión de contenidos verificados como falsos, engañosos o manipulados son aquellas con gran visibilidad en el escenario político nacional. A nivel global destacan Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en España y Javier Milei, Alberto Fernández y Sergio Massa en el caso de Argentina. Esto sugiere que los líderes de partidos mayoritarios y candidatos presidenciales fueron los principales emisores de contenidos que posteriormente fueron desmentidos por agencias de verificación, lo que podría estar relacionado con su alta frecuencia discursiva y exposición mediática durante los periodos electorales. En cuanto a las formaciones políticas desde las que se origina la desinformación, en Argentina sobresale Unión por la Patria, con 76 casos, seguida de Juntos por el Cambio, con 38, mientras que en España los emisores están mayormente vinculados al Partido Popular, Partido Socialista, Sumar y Vox. Esta distribución refleja una participación transversal en la producción de desinformación, afectando tanto a fuerzas oficialistas como a fuerzas opositoras. En el cruce entre los partidos políticos emisores de desinformación y las temáticas abordadas, observamos patrones discursivos específicos según cada fuerza política. En el caso de Argentina, por ejemplo, el partido con más verificaciones es Unión por la Patria, cuyos casos se concentran especialmente en la temática económica, seguida de menciones amplias bajo la categoría Otros. Esto sugiere un enfoque en justificar o rebatir críticas económicas en un contexto en el que la inflación y la situación macroeconómica fueron temas centrales. Por su parte, Juntos por el Cambio, también con una alta cantidad de verificaciones, distribuye sus mensajes principalmente entre economía y empleo y desempleo, lo que refleja una narrativa crítica hacia la gestión oficialista centrada en indicadores laborales y económicos. En el caso de España, por su parte, los partidos que más emitieron desinformación, como ya hemos mencionado, fueron el Partido Popular, el Partido Socialista y Sumar. El Partido Popular, como principal fuerza opositora, se enfocó sobre todo en economía, pero también abordó otras áreas como sanidad y empleo y desempleo, alineándose con un discurso crítico a la gestión gubernamental en temas sensibles. El Partido Socialista, desde el oficialismo, también emitió desinformación centrada en la economía, aunque con una dispersión mayor hacia otras áreas, probablemente en defensa de su gestión. Por último, Sumar, como fuerza emergente, presenta un patrón similar, destacando en economía y empleo. Los hallazgos comparativos entre la cantidad de desinformación verificada por las agencias en el periodo previo a la campaña y el posterior permite concluir ratificando que es cuando la ciudadanía está frente a acontecimientos políticos cruciales, como un sufragio electoral, es cuando está más expuesta a la desinformación. Respondiendo a las preguntas de investigación, el tipo de desinformación política más común es el contenido engañoso, seguido de cerca por el contenido inventado. Esto permite inferir que la desinformación política se apoya tanto en distorsiones de hechos reales como en invenciones sin base verificable. Por el contrario, se observa una menor tendencia del uso de imágenes o citas adulteradas o el establecimiento de relaciones engañosas entre hechos desconectados, siendo el contenido manipulado y la conexión falsa tipos de desinformación política casi inexistentes en el análisis realizado. Pese a esto, sí se observan algunas diferencias entre países, lo que pone de manifiesto que existen diferentes desafíos para la verificación y la alfabetización mediática.
Menos diferencias se observan en lo relativo a los actores políticos que emiten más desinformación, ya que en ambos países se pone de manifiesto que las figuras más involucradas son aquellas que tienen más visibilidad en la escena política nacional. En este sentido, los líderes de los partidos mayoritarios y candidatos presidenciales fueron los principales emisores de contenido. El análisis también ha permitido concluir que el objeto principal de la desinformación política verificada han sido en ambos casos otros políticos. Con respecto a los colectivos objeto de la desinformación política, los resultados sugieren un uso estratégico de determinados grupos como símbolo de problemas estructurales o sociales para influir en la opinión pública más allá de los márgenes estrictamente partidarios, y también con el objetivo de reforzar estereotipos políticos sobre los adversarios. En relación con la tercera pregunta de investigación planteada, en ambos países se observa que el tema más frecuente fue la economía, seguida del empleo y el desempleo. Sin embargo, los siguientes temas variaron en función del país, evidenciando que la desinformación política se adapta a las preocupaciones más relevantes en cada contexto y reflejando aquellas áreas más sensibles en el debate público, lo que se aprovecha de alguna manera para generar preocupación, rechazo o confusión. En un contexto marcado por el auge de las noticias falsas y la desinformación política en redes sociales y plataformas digitales en ambos países, sorprende que los medios de comunicación tradicionales se hayan posicionado como el canal más recurrente para difundir estos contenidos, tanto en el caso de Argentina como en el caso de España. En este sentido, la televisión ha sido el soporte más empleado y si nos centramos en las redes sociales, canal en el que solamente hubo 26 verificaciones, la mayoría ocurrieron en X, tanto en cuentas institucionales como en cuentas personales. Esto nos lleva a pensar en una futura línea de investigación que estudie esa discrepancia entre el auge de la desinformación política en redes sociales y el hecho de que los propios actores políticos recurran a canales tradicionales como la televisión o la radio para emitir desinformación y tratar de ese modo de influir en la opinión pública y no utilicen tanto esas plataformas digitales que, según los estudios, permiten difundir información falsa o engañosa con mayor rapidez e impacto debido a la ausencia de control editorial. Junto con esto, también sería interesante de cara a futuras investigaciones y teniendo en cuenta su rápida inclusión en el entorno político, explorar el papel y el impacto de la inteligencia artificial en la desinformación política actual en el contexto electoral, así como analizar si son los propios actores políticos los que recurren a ella o, por el contrario, se trata de un fenómeno más utilizado por simpatizantes de unos u otros candidatos. Muchas gracias.